Bueno, mis queridos amigos y suscriptores del canal André Luis Channel, en estos últimos días hemos tenido muchos invitados de lujo. Pronto tendremos un podcast nuevo que está un poquito accidentado. Y ahorita este podcast que tenemos a Ángel Moreno, una de las piezas claves del equipo Gimpas, que Alberto también estuvo por aquí. Y él es uno de los eslabones fuertes de este equipo. Es mi amigo, nos hemos conocido a través de mensajes de texto. Y es una de las personas más valientes que conozco, enfrenta los misterios de cara a cara. Bienvenido Ángel, muchas gracias por estar aquí en Andrelli Channel. Un placer estar aquí bueno, con tus seguidores, contigo, por supuesto que sí, Andrés. Y aquí estoy para que hablemos de lo que surja, ¿no? Aquí De estamos lo para que hablar de vaya misterio. surgiendo. Vamos a hablar de misterios. Ángel, tú eres el fundador de Gimpas. Sí, bueno, junto a Gabriel Rey, Ujú. pues va a hacer ya, pues si no son 12 años aproximadamente, eh, que formamos Gimpas en ese momento. Sí que es verdad que ya venimos de atrás, porque sí que son unos veintitantos años los que llevamos en el mundo del misterio, pero sí que llegó un punto de venir de otros sitios, de otras asociaciones y tal, pues decidimos fundar nosotros Gimpas. Pues como te digo, ahora ya son casi 12 años aproximadamente que llevamos con el equipo, ¿no? Una Mm, asociación ya. qué interesante, sí. Estaba viendo ustedes acá en América Latina, existen asimismo grupos. Hay uno que se llama Extra Normal, que es de México, no sé si lo conoces. Es, Sí, bueno, claro, voy siguiendo ujú. por todo, sí que es verdad. Es muy parecido a lo que hacen ustedes y me llamó mucho la atención cuando yo descubrí el canal de ustedes por intermedio de Clarita, de la tarotista. Ujú, de Clara, de aquí le mandamos un Ujú. saludo, un abrazo y un Claro, beso, claro que sí. no, le adoro yo a esa mujer, ella estuvo conmigo en unos momentos bastante fuertes de mi vida y siempre mantenemos el contacto desde que nos conocimos, desde que hicimos el podcast. Ángel, consulta si, ¿cómo así te nació esta idea o de dónde nació la idea de comenzar a involucrarte en este mundo del misterio y los fantasmas? Pues mira, André, pues, la verdad es que esto yo creo que al final es, como yo siempre digo ahora, no es una moda, sino es algo que se siente desde muy pequeñito. Hemos hecho varios documentales donde lo explico yo ya esto, ¿no? Que con 6 7 añitos aproximadamente yo ya se me despertó algo dentro de mí y sí que es verdad que soy una persona bastante sensible en este sentido, y sí que percibía cosas cuando yo era más pequeño, sí que estuve en momentos de querer tener algún tipo de contacto con algo en alguna madrugada y a raíz de ahí se me despertó bastante la inquietud por todo este tema, ¿no? Al cabo de los años, con 10 11 años aproximadamente o 12, yo ya leía revistas de satanismo y brujería, ¿no? En esas épocas. Y bueno, fue algo que fue poco a poco. Por eso te digo que hoy en día parece que aparece investigado de todos lados, ¿no? Pero sí que es verdad que o se mezcla un poquito el urbex con el tema de la investigación paranormal, que todo es respetable, vuelvo a decirlo siempre, cada uno es lícito, es totalmente lícito de que pueda hacer lo que quiera, pero sí que es verdad que no va de las manos, o sea, una cosa es una cosa y otra es otra, ¿no? Y como digo, este tema tiene sus riesgos, y creo que va contigo, ¿no? Va contigo ya desde el principio de todo, ¿no? Ujú. Entonces, tú y Gaby empezaron Gimpas hace 12 años y más o menos 22 de investigaciones previas. En estas Sí. previas investigaciones, ¿qué ha sido lo que te ha marcado más así en el tiempo? ¿Cuál ha sido la más fuerte, si le podemos llamar de esta manera? A nivel de resultados, me voy a quedar siempre con el piso de las voces. Es un piso que estamos trabajando aquí en nuestra localidad. Un piso que no hace tanto, que empezamos en el 2022 y hemos estado pues varios años. Trabajándolo. A día de hoy estamos en contacto con las personas de la casa. Es un caso que pueden ver la gente en el canal de Gimpas Investigación en YouTube, donde se llama El Piso de las Voces, ¿no? Un lugar donde en los años 80 y algo, 80 y pico, 90, estaba por ahí más o menos, se trabajaba o se utilizó mucho la Ouija. Muchísimas sesiones de Ouija, por la familia que había en aquel momento vivía allí, y a raíz de eso como que se fue despertando algo en ese lugar, ¿no? Se fue esa familia y al cabo del tiempo entró otra y empezaron a vivir situaciones
bueno, nos han llevado hasta el día de hoy, ¿no? Incluso al contactar con nosotros y que pudiéramos echarles una mano en este sentido, ¿no? Te hablo en sí de lo que son los resultados, ¿no? Grabaciones de voces realmente sorprendentes, casi de 3, 4, hasta 5 minutos de conversación entre voces, insultos a los compañeros del equipo, como Alberto en una de las ocasiones. Aislamiento. Sí, te oigo. Aislamiento. Hemos grabado una cara en la habitación donde cuando yo me entrevisté con esta familia que en aquellos momentos hacía la ouija, decía ver caras en esa habitación, y hemos grabado una cara en un espejo. O sea, quiero decir, la actividad que hemos llegado a conseguir en este lugar, por muchos años que llevamos en esto, no la habíamos visto nunca, ¿no? No estamos hablando de psicofonías como tales, sino estamos hablando de conversaciones, ¿no? Y luego, pues muchas otras, ¿no? Verdaderamente real. O sea, momentos reales así que te puedan impactar un poco. Viví un poltergeist hace muchos años también, en 2012 aproximadamente, en el camping Los Alfaques, un lugar conocido aquí también en Tarragona, San Carlos de la Rápita, en donde, bueno, era un camping donde un camión de propileno explotó justo al momento de pasar por el camping. Una lengua de fuego quemó todo el camping por dentro, llegó hasta la orilla del mar, y la gente las calcinó tal como estaban, en ese momento. Y en ese lugar también hemos vivido situaciones impactantes, y como digo, yo entré en uno de esos bungalows pequeños que había en una terraza que estaba completamente cerrada en época de antes de Semana Santa aquí en España, y no había nadie en el camping, ¿no? Y cuando yo me acerqué a ese balcón, a ese bajo, yo me acercaba con mi grabadora, eso en el 2012 te hablo, y fue cuando me pongo delante de la puerta de la persiana, que está completamente bajada también, y yo pregunté, ¿hay alguien aquí? ¿Necesitáis ayuda? Y de pronto la persiana empezó a golpearme, empezó a pegar golpes la persiana, y yo salté hacia detrás, ¿no? La sorpresa es cuando yo escucho la grabación, en ese momento de los golpes, y soy una voz como me dice auxilio, en ese momento, ¿no? Y estamos hablando de que esa entrada a ese bajo de terraza está justo en la pared donde están las estrellas en representación o monolito, en representación a todas las víctimas, ¿no?, que fallecieron allí, ¿no? Ese fue uno de los momentos más sorprendentes que yo he vivido, ¿no? Cuando ves que la puerta que está delante tuyo empieza a golpear, ¿no? Claro. Y me tuve que salir hacia detrás de lo que es la terraza. Mis compañeros, que en aquel momento eran otros, me vieron. Claro, fíjate la situación, ¿no? Todavía tengo ese sonido grabado y todo, ¿eh? O sea, tengo un momento grabado en la grabadora con ese momento, ese instante, y como una voz metálica, es como pidiendo auxilio, ¿no? Claro. Es sorprendente, hay muchos momentos. No, interesantísima esa historia, me dejaste así como que de escalofríos. Imaginarse eso, que comienza a golpear la ventana y encima se comuniquen contigo, eso debe de ser impresionante. Bueno, aparte ya estamos, perdóname que te corto, Andrés. Sí que es verdad que ya hemos vivido situaciones ya que ya te dejan, todos esos momentos están muy bien porque son al principio, ¿no? Pero hoy en día, fíjate que ya nos han llegado a tocar timbres inalámbricos, nos han llegado a tocar cascabeles dentro de la habitación, donde no hay ningún tipo de ventilación, sino de lo que es un hilo de pescar que puedas poner de la maneta de la puerta a otro lugar de la habitación, y cuelgas cascabeles y les pides que los hagan sonar y los hacen sonar, ¿no? Y como te digo, timbres inalámbricos de una planta de arriba a abajo. Dejamos el pulsador en la planta de arriba y nosotros nos llevamos el timbre abajo y apretan el pulsador desde la planta de arriba, ¿no? O sea, durante estos veintitantos y esos 12, dentro de estos veintitantos, esos 12 años ya aquí dentro de Gimpass, hemos vivido situaciones ya que superan la realidad, ¿no? O sea, momentos que superan la realidad. Claro, y aquí una pregunta personal, ¿cómo controlan el miedo en ese momento? Así, no sé, yo personalmente si yo vería algo así, no sé, me daría como más curiosidad de acercarme, pero no toda la gente tiene esa capacidad, en cambio hay otros que mejor saldrían corriendo. Sí, es cierto. Bueno, es como te digo, al final yo creo que esa inquietud que tú tienes por dentro hace que el miedo pase a un segundo plano, ¿no? Sí que es verdad que está el respeto, sí que es verdad que está la precaución. Te puedo contar también aquí cerca de donde vivimos nosotros hay un lugar que le llaman Torre Salvana, un lugar muy conocido a nivel nacional, un castillo una torre del año 900, donde dicen tirar piedras, ¿no? Y es verdad que nosotros hemos tenido la suerte de grabar una mano en una ventana, de grabar unos seres con ojos así redondos, muy, muy opacos, blancos, que nadie sabe lo que son,
Y allí, pues es verdad que una noche también, pues con mis compañeros, y recuerdo que estaba con Jesús Santamaría, y le pidió a lo que hubiese por allí que nos tiraran alguna piedra, ¿no? Y lo oíamos como nos pegaban las piedras a la pared y nos caían las piedras a los pies, ¿no? O sea, Mm, por eso te digo que... Pero el hecho de querer saber, el hecho de ya estar metido en este tema, hace que, bueno, que tú vayas con esa precaución, con ese respeto, pero el miedo pasa a un segundo plano, ¿no? El miedo y la sugestión pasan a un segundo plano. Cada vez te vuelves más profesional en este sentido. No te puedo decir el día de mañana que podamos encontrarnos con una figura delante de nosotros, cómo podemos reaccionar, pero a día de hoy todavía hemos visto sombras, hemos visto situaciones donde nos han movido objetos, en fin, todo este tipo de cosas que te voy contando, pero no hemos tenido la situación como para abandonar un lugar, ¿no? ujú, Sino te atrae todavía más, ¿no? Te atrae claro. todavía más. Ujú. Otra consulta ahí. Cuando yo hice el podcast con Alberto, había una grabación donde a él insultaban. ¿En alguna ocasión a ti te Mm. han insultado? No, no he escuchado sobre mi persona, no. Sí que es verdad que te intimidan, sí que es verdad que ha habido situaciones o lugares donde intimidan, donde te dicen, bueno, te buscan el intimidarte en el sentido de la sugestión, ¿no? De lo que te puedan Ujú. decir, ¿no? Pero no, así directamente no. No hemos tenido situaciones como tan claras como la de Alberto. Creo que no habíamos vivido. Esa situación de Alberto es en el piso de las voces. O sea, Sí. esa voz que se oye, Ujú. que le dice, ¿qué hace este imbécil? Le dice, ¿qué hace este Sí. imbécil? Esa grabación es dentro del piso de las voces. O sea, Sí. es sorprendente, sorprendente. Y como te digo, no hemos tenido. Es verdad que en grabaciones sí que hemos escuchado muchas voces que querían contarnos cosas y muchas voces que enseguida venían y las tapaban, ¿no? Como que las intimidaban en el sentido, no podéis hablar. Incluso nos decían, Cristo se enfada, ¿no? Y decíamos, Cristo, ¿quién es Cristo, no? O sea, estamos hablando del que conocemos todos. eh, ¿Quién es este Cristo, no? O sea, son situaciones surrealistas, pero en ese sentido no hemos tenido más que Alberto, no hemos tenido otra situación parecida, ¿eh? Mm. Otra consulta por ahí. ¿Alguna vez han tenido así la sensación como se ha visto en casos así, casos poltergeist fuertes, de que les hayan agredido, les hayan empujado? No, lo de las piedras que te contaba, que ha sido Ujú, lo más así evidente, los golpes de la puerta que te he comentado, más las piedras que nos las tiraban a... Claro, los oíamos andar en Torres Albana, los oyes arrastrar los pies. ujú. Y cuando decíamos, tirarnos una piedra, dicen que tirar piedra, tirarnos una... Claro, nos tiraban las piedras, pegaban a la pared y caían a los pies, ¿no? Sí que es verdad que en algún momento tienes esa sensación de miedo físico, porque dices, claro, a ver, vamos a ver, estamos hablando de energías que no controlamos. A pesar de que haya muchos entendidos que digan que lo sabemos todo sobre todo esto, yo soy de los que digo que no sabemos ni la mitad, porque al final somos un poco los cazadores cazados, ¿no? De todo esto. O sea, vamos a los sitios, pero ellos saben más que nosotros de quiénes somos, ¿no? Nosotros no los vemos, los podemos sentir, pero ellos en algunos momentos te llaman hasta por tu nombre, ¿no? Ujú. Fíjate la inteligencia que tienen estas energías en estos sitios, ¿no? O sea, saben incluso cosas de ti, ¿no? Eh, pero no, las situaciones que se nos han dado, como digo, hay mucho respeto, y sensaciones en algunos momentos de precaución, porque vuelvo a decirte, es algo que toca algo físico en este plano. eh, Te puedo contar, sí que me recuerdo que Chumi una vez fue a enseñar un lugar con varias personas que no venían con nosotros habitualmente, son dos personas que les atraía este tema, y quiso acompañarlas él directamente. Y el chico que iba esa tarde con él, que fue en un pueblo que le llamamos nosotros el pueblo de la Dama de Blanco, eh, empezó a dolerle un poquito en el costado, decía que le escocía, y se levantó la camiseta y tenía 3 arañazos, 3 dedos marcados Mm, en la espalda. ya. Enseguida Jesús me llamó rápidamente, a decir, mira qué ha pasado, mira lo que le ha pasado a este chico, ha habido un momento muy extraño aquí, y él empezó a notar que le quemaba la parte de atrás de la espalda, y entonces fue cuando le dije, salir de ahí, llévatelos de ahí, porque ¿sabes qué pasa? Que hay personas que hasta que no van a estos lugares no saben su sensibilidad, no conocen su sensibilidad, o lo que hay allí, cómo puede afectarles. Por eso digo que no es una moda, no debe ser una moda la investigación paranormal, porque hay lugares donde se tiene que ir con mucho respeto y con conocimientos al menos mínimos de lo que te puedes encontrar, ¿no? Y hay que tener mucho cuidado. Claro, aquí te quiero compartir una experiencia que me pasó a mí de poltergeist en mi ex trabajo. Yo trabajaba en un Ujú, hospital y en ese hospital, en una de las oficinas,
hubo una señora a la que desvivieron en un asalto y fue un desvivimiento bastante violento, con apuñaladas hasta que la pobre señora de allá falleció. Y pasó que en una ocasión, unos pocos días después de que la señora falleció, tuve que yo ir a ver una carpeta de una historia clínica de un paciente a un lugar donde tenían almacenadas todas, que quedaba colindante con la oficina de la señora. Yo entré, eran como las 2, 3 de la mañana ahí nosotros trabajamos 24 horas en los hospitales. Fui y busqué la carpeta y cuando estaba regresando para apagar la luz de la oficina, ahí me tocaba caminar como unos 10 metros, apagar la luz, salir todito en oscuras hasta otra puerta y salir por otro lugar. Entonces cuando yo apagué la luz, sentí que me dolió la cabeza muy fuerte. Y cuando llegué a la emergencia donde yo trabajaba, tenía una marca roja aquí en la frente, como si me hubieran dado un puñetazo en la frente. Entonces me fui a hablar con la enfermera y le dije, tenga la carpeta, no me vuelvo a ir para allá, sino hasta mañana 6 de la mañana que todo esté claro y haya gente. No, me dio un no sé qué, porque fue un golpe bastante fuerte en mi cabeza. ¿Tú notaste el golpe? Sí, se veía rojo aquí, sentí como que me dieron un puñetazo en la frente. Entonces decía, sí. De pronto fue la señora o alguna coincidencia. ¿Tú qué crees ahí según tu experiencia? Bueno, yo es lo que te comentaba ahora mismo. Si estamos hablando de que no conocemos todos, estamos hablando de que hay lugares donde interactúan físicamente con las personas, ¿no? Entonces, por eso no tenemos todos los conocimientos y no sabemos toda la verdad de todo esto, porque estamos hablando de distintos planos de existencia, que en algún momento hay un cruce, o quizá haya algo todavía en este plano que no se ha marchado, ¿no? En este sentido, algún tipo de energía que sigue estando aquí. No puedo hablar de personas fallecidas, sino algún tipo de energía que pueda en ese momento todavía estar por aquí, ¿no? Hay algunos que vagan, por decir así, ¿no? Que están todavía como en un sitio que no se han querido ir de este plano de existencia, están todavía en ese limbo, ¿no? En ese lugar dando vueltas que como que no se quieren marchar, ¿no? Y sí que es verdad que claro, es curioso lo que te pasó, ¿no? Por eso, como le pasó a este chico un arañazo en la espalda, pues estamos hablando de que tú sufriste una agresión de algún tipo de energía que estaba en el lugar, ¿no? Y sí, es muy posible, porque al final vivimos, como digo, en distintos planos, pero en algunos momentos esa línea se cruza. Claro. Y nos los encontramos, ¿no? O sea que es curioso, es muy curioso eso, ¿eh? Sí, otra anécdota que me pasó, que fue cuando murió mi madre. Ella murió el 20 de septiembre del año 2022. Le velamos un día y al día siguiente ya le sepultamos. Después de que le sepultamos, ella vivía en el piso de aquí arriba, justamente arriba de donde yo estoy, era el dormitorio de ella. Y yo llegué y me acosté a mi cama, estaba triste por la pérdida de mi madre. Y escuché como que le daban un golpe fuerte, como con un combo a la losa de arriba, y retumbaba la losa, y le escuché llorando, y sonó 3 veces, sonó ese combo y le escuché a ella que lloraba. En ese momento me dio un miedo terrible de escuchar eso, pero después de eso dije, es mi madre, no puedo dejar así nomás, y me subí armándome de valor y comencé a decirle, mamá, usted ya no pertenece a este mundo. Ya le libero, váyase donde tenga que irse, pero este ya no es su mundo, le dije ahí, como armándome de valor, porque me daba miedo de llegar y encontrarme con el fantasma de ella. Es algo que, o sea, no le gustaría, creo, ver a nadie algo así. No. Pero fue un sonido horrible escucharle llorar a mi madre, y justo al día siguiente, el día que le sepultamos. O sea, y tú reconociste que era el llanto de tu madre, Sí. Claro, sorprendente, ¿eh? Quizás sí, pues eso, el hecho de ya partir, pues ella de alguna manera no quería. Todavía se sentía aquí contigo, ¿no? En este caso, y posiblemente, claro que sí, estamos hablando de un día después, o sea, es muy posible, y claro, es una situación complicada, la verdad que ahí fuiste valiente, pero claro, al final es eso, es tu familiar, ¿no? Es tu madre, claro. Entonces, lo más normal que uno puede hacer en ese sentido es coger y decir, subo para arriba y la libero, en este sentido de que entienda de que ya no está aquí y que marche tranquilamente, pero hiciste lo que tenías que hacer, y es complicado, ¿eh?
Claro, justamente también en este caso, creo que estoy también medio sensitivo o alguna cosa, creo que percibo este tipo de Sí, situaciones sí. que me ha pasado también en montañas, que le conté también a Alberto en el podcast que hicimos con él. En una ocasión hay una montaña aquí en Ecuador que se llama el Paso Ochoa, que es un lugar bastante como un trekking un poco más suave, cuando recién estaba Ujú. empezando en este mundo del trekking. Y yo iba con cámara en mano, con dron, con todo, iba grabando porque estaba grabando la experiencia de subir a la montaña. Y cuando ya estaba, con que comencé, ya llegué a la parte más difícil y comenzaba ya la parte como más planita, vi como una sábana que estaba flotando junto a unas ramas de un árbol. Entonces yo digo, ¿quién se olvidaría aquí una sábana? Y era una sábana, sí, tú veías como flotaba como una sábana. Entonces le veo y veo que no era sábana, sino que era como el movimiento de un espectro. Cámara para grabar. Esto necesito que quede grabado. Levanto, abro la tapita de la Handycam y desapareció como humo. ¿Esos casos te han ocurrido alguna vez en todo el tiempo que has Sí, investigado? sí. A mí me ocurrió, bueno, nos ocurrió algo parecido a nosotros, pero esto, esto estaba yo con otra en el Camping Los Alfaques, como te comentaba antes, Ujú. pero sí que me pasó con un grupo de personas que yo iba. Fíjate, en el Camping Los Alfaques como te digo, fallecieron muchísimas personas, ahora no recuerdo si fueron 300 personas, 200 o 300 personas, no recuerdo. Eh, Llegó la ola de calor hasta el agua, ¿no? Hasta la orilla del mar. Esa temperatura del agua subió a 2000 grados. Hubo gente que se quemó en la orilla, dentro del agua y todo. Entonces fue espectacular. Terrible. A día de hoy todavía está la historia, que esto te lo puedo contar Alberto, porque creo que lo vivió. Dicen que se ven en la zona del camping, en la carretera que pasa por el camping, se ven familias de madrugada calcinadas andando por aquella zona, ¿no? Creo que Alberto vivió una situación de esa y él te lo puede explicar. Ujú. Yo recuerdo que el día que estuvimos grabando esto, yo iba con otras compañeras y no estaba en Guimpas todavía, iba con otras compañeras. Íbamos andando por la pared esta del camping, ¿no? Y está el guardarraíl, el hierro que cubre la carretera de la pared. Y íbamos andando y detrás de nosotros iba algo como dando golpecitos y se oía cling, cling en el guardarraíl cada vez que andábamos. Y cuando llegamos a la altura de la primera curva que pasando el camping que bajaba a la playa, mi compañera en ese momento se gira, al seguir oyendo el ruido, se giró con la cámara de fotos y al girarse vio una forma negra que cruzaba el objetivo como si viniera detrás de nosotros, Ujú. ¿vale? Se asustó tanto que no llegó ni a hacer la foto, pero ella se sobresaltó, dijo, ¿esto qué es? Vio algo que se le cruzó ahí, ¿no? Fue un momento sorprendente y, como te digo, en el momento que íbamos oyendo como un clink clink detrás de nosotros, ¿no? Situaciones de esas hemos vivido, situaciones de ver sombras pasar, las hemos visto. Quiero decir, yo, por ejemplo, en un aparcamiento, en un parking de aquí de una zona, una cochera aquí cerca de donde estamos nosotros también, yo he entrado una noche y ver como al final de la calle esta de la misma cochera, yo ver cómo cruza algo negro, ¿no? Ujú. O sea, quiero decir que hay situaciones que las ves, una vez que estás con estos temas, ves cosas que te dejan... Pero al final es lo que te digo, ¿no? Están ahí, es algo más de nosotros, es ese plano que está ahí y que de vez en cuando nos da señales, ¿no? Sí que es verdad que si te fijas, este tipo de energías o lo que sean, se aparecen más o se dejan ver más por personas que no creen en ellos o quizá que le tienen ese miedo, ¿no? Por decir así. Cuando los investigadores vamos a los lugares, se hacen más difíciles de ver. Es esa inteligencia que tienen. Por eso te pasó a ti, por ejemplo, lo de la cámara, ¿no? Cuando vas a intentar grabarlo, desaparece. Ujú. Nos pasó a nosotros, ¿no? Cuando va a intentar mi compañera disparar la foto, ya había pasado, ¿no? Claro. Pues a nosotros nos pasa igual. En los lugares donde vamos, salvo Torre Sabana, que pudimos grabar la mano está en la ventana y estos seres que se ven, que al final no los vemos nosotros estamos grabando, pero no los vemos en ningún momento. O sea, están allí, pero nosotros no los vemos a ojo humano. Es muy difícil que un investigador se dé de frente con el misterio porque son inteligentes y no se dejan ver ni grabar. Es complicado. Pero sí se aparecen a las personas que quizá menos quieren verlos, ¿no? Ujú. Correcto. ¿A qué hora más o menos tú recomiendas así, o a qué hora es la hora más idónea para poder realizar este tipo de investigaciones? ¿En la noche, en el día o una hora específica? No hay hora, Andrés, no hay hora. Está la regla de las tres E, ¿no? Ujú. Esporádico, ¿cómo se dice? Efímero y espontáneo. O sea, estamos hablando de que al final
no hay una hora, porque al final es eso, es algo que está pasando continuamente. Se está dando en todo momento. Si hablamos de presencia, como puede ser algún tipo de espectro que repite una situación constantemente, se va a estar dando, da igual. Si hablamos de un tipo de aparición fantasmal que ya tiene esa inteligencia de poder verte, mirarte, se puede dar. Evidentemente, nosotros en los lugares donde vamos siempre de noche, por el hecho de el sonido ambiente, que no se haya suciedad, que esté nítido el sonido, que se pueda registrar psicofonías, voces, golpes. Es un poco por mejora del ambiente, ¿no? Ujú. Pero tú puedes ir, a ver, yo por ejemplo en los fenómenos paranormales, yo he estado aquí en el castillo de Montjuïc en Barcelona y he grabado a las 12 de la mañana una explosión, un misil con explosión, ¿no? Estamos hablando de una reverberación, ¿no? Pasar por los túneles del castillo y grabar voces como diciendo, llevan linterna. Y estaban hablando de algún tipo de energía que están en esos túneles y que ven una luz, ¿no? Y te están diciendo, llevan linterna, ¿no? O sea, estamos hablando de momentos inteligentes, ¿no? De Claro. situaciones inteligentes que son son las 12 de la mañana. En el piso de las voces, por ejemplo, a nuestra amiga, a la dueña que vive allí, a las 12 de la mañana, un día limpiando el polvo, se le empieza a mover el pasador de la puerta, ¿no? De la calle y se asusta, porque se está moviendo, parece que están intentando entrar a alguien, ¿no? No hay una hora para el fenómeno paranormal. Lo que pasa es que evidentemente por la noche se trabaja mejor, porque no hay sonido, no hay ruido. Sí que ese velo de no estar el sol, es como que te deja ver más cosas, ¿no? Claro. Y quizá pueda llegar a ver más situaciones, ¿no? Pero no hay una hora, no hay una hora, Andrés. Justamente ahorita me hiciste recordar otro episodio aquí. Me han pasado muchas cosas aquí. Aquí en esta misma computadora, desde donde estamos haciendo ahorita la transmisión, aquí en mi estudio, yo estaba elaborando un video hace tiempo, no recuerdo hace cuánto tiempo. Y me ocurrió que en medio de lo que yo estoy así, aquí al otro lado, al frente, es mi sala. Y yo había dejado una de las guitarras que están por aquí atrás. Una de las que, a ver, vemos si se alcanza a ver. Sí. Justamente esta guitarra que Sí, está sí, aquí. sí. Esta le dejé Sí, la veo. en un sillón. Y arriba del sillón yo tenía un cuadro que está sostenido con un tornillo que está con taco Fisher fijado a la pared. Y este cuadro sonó cuando yo estaba aquí sentado. Primero escuché como un rasguido de la guitarra y escuché que algo se cayó. Yo pensé se cayó la guitarra. Salgo, veo y le veo al cuadro tirado en el piso y tengo las fotografías que ya te voy a compartir para que las veas. De que todavía estaba la rosquita de lo que se le colgó el cuadro a mi mamá y le puso una rosca para que se sostenga bien. Y al final de la punta del tornillo está la punta que impide que se salga solo. Entonces ese cuadro forzosamente alguien tuvo que venir, zafar y lanzarlo. Y si caía le hubiera golpeado a la guitarra y le hubiera lastimado, pero no se hizo nada a la guitarra. O sea, cayó hacia abajo o aparentemente acá parece que lo descolgaron y lo lanzaron para que caiga en la mitad de la sala. Exactamente, es como que saltó hacia adelante. Uh-huh. Es curioso, Andrea, yo creo que tú tienes algo de sensibilidad con estos temas. Pienso que tienes capacidad quizá un poco sensitiva, medium. Creo que canaliza muchísimas situaciones, creo que hay incluso energías que intentan un contacto contigo, que también puede ser que se esté dando. Y bueno, eso tienes que trabajarlo, si lo quieres llegar a... Sí, estoy en esas Tienes que trabajarlo, pero por lo que me cuentas tienes capacidad mediúnica, o sea, ya no mediúnica, porque mediúnica ya es cuando ya hablas directamente, ¿no? Pero sí que una parte sensitiva sí que la tienes, ¿no? O igual luego se te despierta lo otro, no lo sé, pero quiero decir que son situaciones que vas viviendo, porque ahí estamos hablando de que lo del cuadro quizá es una manera de llamarte la atención, bueno, ya no te hablo, porque esto ha sido después, ¿fue después del fallecimiento de tu madre o fue después? Antes. Entonces, estamos hablando de que entonces ya no podía ser en ese momento tu difunta madre, sino podía ser algún otro tipo de energía que pudiera estar en cualquier sitio y que sabe que tienes esa capacidad de poder canalizar mensajes, ¿no? Y quizá pues de alguna manera te llama la atención, ¿no? Y ese cuadro es imposible. El cuadro tiene que caer plano, no puede caer hacia adelante. Cuando hay un impulso, hay una energía que impulsa ese cuadro para que caiga más hacia adelante. Es más, incluso sobresalta la guitarra, que saben que es un objeto especial para ti y no le hacen daño, ¿no? A la guitarra, por decir así. Entonces, fíjate las situaciones, ¿no? Estamos hablando de que
tienes ahí algo que quizá tienes que trabajar. Claro, y justamente ahorita que me dices otra vez, tengo otra experiencia más y esta sí tiene que ver con mi madre. Mi madre murió un martes al mediodía y el día lunes yo estaba sentado en la sala, estaba acabando de hacer mis oraciones pidiéndole a Dios porque se mejore. Y estaba sentado en la sala justo al otro lado, cuando se cayeron unas fundas de basura que yo tenía acomodadas entre la ducha y el baño. Hay una como medio pared. Y las fundas se cayeron, pero no como que se cayeron solas, sino como que alguien las alzó al piso. Tira. Ujú. Entonces ahí yo me levanté, fui, vi las fundas y no se me ocurrió en ese momento que era la despedida, que mi mamá se estaba despidiendo de mí o que me estaba anunciando. Entonces fui, Claro. levanté las fundas, les puse otra vez en su sitio, pero un mensaje vino a mi cabeza de que borre a dos personas que trabajaba yo antes en el hospital con ellas. Y fue como que me Sí. dijeron, ya bloqueales a ellos porque ya no los vas a necesitar. Y yo los necesitaba para que me ayuden con turnos para mi mamá. Entonces me vino eso como ya bloqueales, ya no hace falta. Y les... Bueno, perdóname, estamos hablando de una telepatía, ¿no? Estamos Ah, hablando de que al final es un contacto. Entonces, es posible lo que te estuvo pasando, es posible. Es una manera de llamarte la atención, vuelvo a decir, de llamarte la atención y de al mismo tiempo de esa atención sea el mensaje que tú canalizas, que recibes a través de una telepatía que tienen ellos la capacidad, porque claro, ya no hay voz, no hay, es una manera de el contacto, que hoy en día hablamos mucho de lo que es, eh, ya se está hablando por el tema de las ECM, que se está hablando de lo que es la supraconsciencia, ¿no? Estamos hablando de lo que es eh, la mente más allá del cuerpo físico, ¿no? Que es como o lo que nosotros somos sigue adelante, ¿no? Y por eso hay esas reacciones inteligentes, ¿no? Que es un poco a colación a lo que nosotros hacemos. Nosotros investigamos, experimentamos en lugares donde inteligentemente nos responden e interactúan, ¿no? Estamos hablando de que esa energía o esa energía de conciencia inteligente de un ser sigue adelante, ¿no? Y se están dando muchas coincidencias en ese sentido, ¿no? Pues un poco eso, ¿no? La persona fallece, marcha, pero igual le queda algo por decirte, ¿no? Y bueno, vuelvo a lo de antes, algo que se cae no puede saltar hacia adelante, tiene que caer como lo natural. claro. Entonces, tú has vivido situaciones que realmente, como te digo, son para que te lo mires. Ujú. Sí, Sí, sí. aquí otra pregunta así para ti. A lo largo de tu vida dentro de hospitales, ¿alguna experiencia así de ese estilo? Hospitales, no hemos tenido la suerte de poder hacer pruebas en hospitales, porque aquí para entrar en un hospital es complicado. Sí que a nivel de de poder entrar en un hospital y sentirme de una manera distinta, sí. Ujú. ¿Vale? Hemos hecho programas, incluso en el programa de radio que tenemos nosotros, que es Conectando Mundos, que hemos hecho algún programa de hospitales, hemos hablado de eso, ¿no? Le llamamos que son vertederos, entre comillas, de emociones, ¿no? O sea, hay buenas y malas las situaciones que se viven en un hospital, ¿no? Y eso está ahí siempre y se presiente, se nota esa sensación de ahogo dentro de un hospital, ¿no? Cuando entras como que te sientes de otra manera. Como una persona cuando está en un hospital no puede estar 24 horas allí metido porque acabas como agotado Sí. totalmente. Estamos hablando de que eso es algo que se percibe en el hospital, ¿no? Vas a Ujú. ver a alguien y estás deseando irte por el hecho de que notas que es que cada vez estás peor dentro de un hospital. Al final hay energías por todas partes que se alimentan de una cosa u otra, ¿no? Sí. Y no hemos tenido la suerte porque, como te digo, por aquí hospitales abandonados como tal, o que nos dieran un permiso para poder ir a un hospital, es complicado, ¿no? Ujú. Pero sí, sí, eso tiene que ser espectacular, y más con las cosas que nos han contado. Es Sí, espectacular. justo me hiciste recordar de lo del programa de radio de la enfermera de la UCI. Es un programa bastante interesante que, Correcto, correcto, que yo, correcto. yo, yo lo recuerdo porque en una temporada yo también tuve que estar en UCI un tiempo. Y asimismo se ven Ujú. fenómenos bastante extraños en la UCI, donde se ven sombras, donde se ven tipos así como que ya existe estas entidades negativas, los arcontes que pueden ser, que van a atormentar a la persona en sus últimos días en caso de que ya sea la parte final de la vida de una persona. Y siempre aparecen los mismos. En el caso de mi madre fueron dos personas que estaban vestidas como médicos que le decían que le iban a desvivir. Aparecía una niña también ahí
que decía que esta niña le estaba sí, cuidando. No me dijo si vio a la mamá, que eso fue un punto muy claro en ese programa de radio de la enfermera de la UCI, pero que sí, cuando ves a tu madre en la UCI ya creo que es la parte final. En- sí, 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 pero el programa nosotros, yo siempre digo, no me cuentes nada, cuéntamelo cuando estemos en la radio, porque realmente es allí donde me sorprende, ¿no? El poder, me sorprendía mucho un tema que era el hecho bueno, y tú que si tú te dedicas al tema, el hecho de que entre los turnos se pasen el parte, pues incluso explicando cosas que han visto o cosas que ha visto alguno de los enfermos o compañeros en este caso que hayan visto cosas y en los partes se lo van pasando, ¿no? O sea, Ujú, es algo natural, es el día a día de un hospital, ¿no? claro. Y eso es apasionante, ¿no? Aparte de las cosas que nos contaban, ¿no? Pero fíjate que, por ejemplo, aquí en Sevilla, en España, en Sevilla, sí que se han hecho estudios sobre el tema este. En uno de los hospitales grandes de Sevilla, no recuerdo el nombre, se hizo también un estudio con la gente que trabajaba allí, ¿no? El hecho de que lo que le repercutía a los trabajadores el vivir este tipo de situaciones dentro de un hospital, ¿no? El hecho de que no quisieran bajar a, a quirófanos, que no quisieran moverse por zonas oscuras y zonas solitarias del hospital. O sea, Ujú, fíjate lo que puede ser para una persona que trabaja en un hospital tener todo este tipo de hándicap, ¿no? Y si oyes algo, ves algo, lo que te puede trastocar tu trabajo, ¿no? En este claro. sentido. Y realmente era sorprendente lo que salía de lo que vivía la gente en estos sitios, ¿eh? Sí, sí, se viven cosas muy, muy locas en este tipo de lugares. Me recuerdo también los tiempos de pandemia, ahí fue cuando más actividad Buah, paranormal hubo. Mucha actividad evidentemente, evidentemente. paranormal. Ujú, En sí, ese momento, fíjate que en ese momento estábamos nosotros en el 2022, fue en el 22, ¿verdad? 22, 23, 2020. yo ya que lo tengo, 2020, perdón. Ujú. Pues fíjate, en el 22 empezamos nosotros en el piso Las Voces. O sea, ya te digo, han sido años muy, muy extraños. Yo tengo mucho borrado ya, pero hemos vivido muchas situaciones extrañas, sí. Ujú. De pronto alguna comunicación directa contigo, no verbalmente, sino por telepatía o por sueños, que eso me ha llamado mucho la atención. No, no soy una persona de tener sensaciones no, es verdad. Yo voy a estos sitios, voy a estos lugares, una vez que llego yo ya salgo de allí, desconecto en el sentido de mi parte. Sí que tengo facilidad para la sensibilidad, sí que recibo señales, sí que recibo muchos momentos información, ¿no? Pero así directamente con alguien o algo, no he tenido Mm, ningún tipo de contacto. Eh, Creo que mis compañeros tampoco. O sea, quiero decir que somos, en ese sentido, somos gente que, bueno, vamos a los lugares, una vez que salimos del lugar, la vida sigue igual. Desconectas. Sí que es verdad que luego yo llego a casa y me pongo a revisar y muchas cosas, pero no, es un tema, por eso te digo que has de estar un poco, para ese tema tienes que tener los pies muy en el suelo y estar mentalmente bien situado, porque ya no es el hecho que sueñes, sino el hecho de que lo que vivimos en lugares como estos, luego en el día a día tuyo te lo puedes llevar a casa. Yo recuerdo cuando empecé con todo esto, hace ya veintitantos años, eh, cuando empecé a escuchar las primeras psicofonías, yo recuerdo que me sorprendía tanto que tuve que parar un tiempo de escucharlas por el hecho de que mi cabeza se sorprendió tanto y decía, no puede ser esto tan evidente, que yo cualquier ruido que oía en casa, mi mente me la transformaba a una palabra. Yo oía un golpe, un arrastrar de silla, y era como estar escuchando palabras, ¿no? O sea, estaba descontrolado totalmente en el sentido de no puede ser tan evidente todo esto, ¿no? Y tuve que parar un tiempo porque a nivel sugestión y tal, es que te vuelves loco. Y a raíz de ahí volver a retomar todo con más tranquilidad, con más... Pero no, sinceramente yo no soy persona de tener sueños, de tener una situación de contacto con algo. Tengo canalizaciones, tengo situaciones donde recibo información, pero no, en ese sentido no. mm. Sí, justamente eso te iba a decir, que con Alberto hablamos alguna vez, me dijo que tú eras la parte técnica, el que te pasaba escuchando las psicofonías. Y yo le decía, Sí, 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 Ángel sí, debe de tener un oído bastante clínico para ya analizar los audios. sí, Porque yo decía, yo sí, sinceramente, yo sí. soy músico y todo, pero me cuesta trabajo escuchar una psicofonía. Bueno, Y sí, eso André, decía aquí... que te puedes sí, volver loco y te sugestionas por tanto escuchar.
Sí, sí, aparte, fíjate que yo ya escucho, claro, tú piensas que ya sabes dónde están, en las capas que están, quiero decir, o sea, yo ya no me, cuando yo ya reviso una grabación, no reviso lo que estamos hablando nosotros, yo estoy pendiente de las capas de abajo, estoy pendiente de los sonidos que hay por debajo de nuestras voces y al final los reconoces y los oyes, hay voces susurrantes, hay por reverberación, hay psicofonías de, ¿cómo se llama? Ahora no me sale la palabra, de cuando hay un arrastre de un sonido en el suelo, cuando hay algo, aprovechan ese sonido, esa onda para poder hablar. No me sale la palabra, antes de decir la palabra no me sale. En fin, hay mucha variedad, ¿no? Claro. Pero están por debajo de nosotros, están por debajo. Y después de tantísimos años ya las conoces. Yo escucho muchas veces grabaciones que me manda la gente, me dice, Ángel, ¿me puedes revisar esto? Por si hay algo aquí y tal, y yo ya las tengo al vuelo. Pero me costó el hecho de empezar hace muchísimos años ya y tener que parar cuando empecé a oírlas, porque mi cabeza se disparó, ¿sabes? El escuchar voces tan claras se disparó y tuve que parar un tiempo y volver a retomar todo con más tranquilidad y más profesionalidad en el sentido ese. Sí, Claro, sí. hay situaciones en las que pasa también esto de las psicofonías en un momento en el que uno no lo espera. Y tengo una psicofonía, una bien clarita. Grabamos en una ocasión que fui a un lugar que se llaman las pirámides de Cochasquí, aquí en Ecuador. En este lugar fue una fortaleza que fue durante la época de la conquista. Y en una de las pirámides, bueno, en varias debe de haber, porque solamente han logrado excavar en una, habían encontrado 5000 cráneos, que eran cráneos que de los enemigos, o sea, los incas vencieron en ese sentido al ejército de España y les cortaban las cabezas como trofeos de guerra. Y entonces este lugar tiene como un nivel de energía de vibración bastante denso. Y cuando estábamos en la explicación que nos estaba dando el guía, nos mostraba que cuando tú ves una cruz o un santo aquí en Ecuador o en toda la parte andina, en ese lugar había como decirte, un cruce de caminos donde te indicaban norte, sur, este, oeste. En todos los lugares donde había un santo, antes había una cruz. Que con eso se orientaban los chasquis y los viajeros. Y cuando él estaba explicándonos eso, se escuchó una mujer en la grabación que decía sí, como un susurro, pero es nítido el sonido. Claro. Entonces, claro. yo no lo había escuchado cuando edité el video, pero un suscriptor del canal me dijo, en tal minuto, en tal segundo escucha, porque se escucha una psicofonía. Entonces, ya me sigue sorprendiendo así las cosas, hablar contigo, de ver cuántas cosas me han pasado que no les había tomado en cuenta, que ahorita están como teniendo sentido. Claro. Fíjate, por eso te lo he dicho, al final, cuando hablas con alguien que se dedica a esto, lo único que van saliendo son cosas. Entonces, al final, tú atarás cabos, dirás, tengo la capacidad de poder percibir cosas, ¿no? En este sentido. O sea, es sorprendente. Sí, es sorprendente. Y grabaciones, sí, fíjate, lo más interesante, Andrés, de todo esto es que son voces que, si tú lo piensas, están en el lugar. Están en tu conversación. Sí. Y están comentando a lo que tú estás hablando, ¿eh? Claro, está justo con la cámara apuntando al guía, y el guía estaba explicando y decía, si ustedes ven una de estas cruces en Bolivia, Chile o Perú, cuando acaba de decir eso dice, sí. Si ustedes viajan para Bolivia, Chile, Perú, allá está cruz, Perú, allá... Ya te voy a mandar el video, el cortito de eso, para que le escuches. Claro. Y hay que yo tengo, fíjate, tengo 300 vídeos en el canal editados, imagínate 300 vídeos de voces ahí escuchadas, ¿no? Pero sí que es verdad que al final la más sorprendente de todo durante todos estos años es lo del piso, las voces, ¿no? Pero he registrado voces de todo tipo. Es más, nosotros ya no usamos ni grabadora, porque sí se nos meten en los mismos vídeos directamente. Entonces, lo más espectacular, por decir así, si tú te lo paras a pensar, es el hecho de que haya esa energía allí contigo, interactúe a la conversación y responda a lo que ella cree que tú vas a oír y te está respondiendo. Claro. O sea, fíjate si lo piensas, Fíjate si lo piensas. Es muy interesante eso. Otra pregunta así con respecto al equipo. ¿A quién se le ocurrió la idea de implementar el osito en las investigaciones? Bueno, el oso,
pues ya no, Chumi, me parece que fue Chumi, Jesús Santa María. Creo que lo compró él. Bueno, es algo más. Al final, nosotros ya el hecho de, con tanto tiempo, al final tú ya te acostumbras a grabar voces, a grabar, no es una novedad si no es el piso de la voz, vuelvo a decir, pero el hecho de nosotros buscar ya algo más visual, algo más físico, nosotros ya hemos pasado a un nivel de decir, queremos algo ya que interactúe físicamente con lo que hay delante, ¿no? Con nuestros aparatos, con ese plano físico donde estamos nosotros, que tenga la capacidad de poder tocar un juguete, de tocar, manipular un oso que ya lo habéis visto, un oso que al final tienes que apretarlo. Claro. Si no lo apretas, el oso no se enciende. Ya puedes dar golpes, lo que tú quieras, no se enciende, sabe manipular. Entonces, cuando tú ya estás en un lugar, y como vuelvo a decir, vuelvo a repetirme, con el tema de la inteligencia de estas energías, tú le dices, si hay algún tipo de energía aquí que nos quiera dar una señal, por desgracia, si hay algún tipo de energía infantil, quiera darnos una señal, quiera jugar con el muñequito, solo tiene que venir y tocar el muñeco, ¿no? Y ves como el muñeco igual no se ha encendido en 20 minutos y cuando tú se lo estás pidiendo empieza el oso a hacer la luz, ¿no? Claro. Pues entonces ahí entra el momento entra, ahí es el que te digo yo, ¿no? Que la realidad supera la ficción, ¿no? En el sentido de decir, ¿qué hay aquí que tiene la capacidad de poder tocar algo en mi plano? Y sobre todo lo inteligente que es para escucharme y aceptar lo que yo le estoy pidiendo, ¿no? Claro. O sea, tú si lo piensas es espectacular, ¿no? Pero sí, la verdad que el oso, también te debo decir, ha habido noches que el oso no se ha encendido, que la gente se piensa que el oso, no, hay noches que no se ha encendido, como hay otras noches que si no se ha encendido 20 veces no ha parado, ¿no? Claro, depende de la situación, depende del momento, depende. Yo siempre digo que es muy importante dentro de un equipo de investigación es la figura de las personas que crean o que hacen ese equipo, ¿no? La sensibilidad de estas personas, ¿no? Al hecho de que la herramienta más importante es la sensibilidad siempre de las personas que están en el lugar. Somos como esa llave a lo que pueda haber allí a la hora de que quieran manifestarse con nosotros, quieran interactuar con nosotros, con el grupo. Porque los aparatos están para grabar, pero lo que puede remover el lugar es la persona que va. Claro, el nivel de vibración de las personas también para atraer este tipo de situaciones. Y siempre, sobre todo, con respeto. Exacto. Y pidiéndole a ellos que sean ellos los que quieran darte la señal. A mí no me vale eso de tener que insultar ni estas cosas que salen en las televisiones ni cosas de estas, no. O sea, tienes que ir con respeto a estos lugares, no conoces con qué interactúas y sobre todo el respeto, como si estamos hablando de personas en su momento, tienes que tenerle el mismo respeto antes, o sea, ahora que antes. Claro. ¿Sabes? Hay que respetar todo lo que hay. ¿Y el círculo de energía, desde cuándo lo implementaron? Círculo de energía hace ya mucho tiempo que lo hacemos. Yo es que me he dedicado también, yo desde el 2008 empecé con Reiki. 2008 yo soy terapeuta Reiki, terapia energética. En el 2012 ya saqué la maestría. Luego he hecho también sanación pránica a través de todo eso, a través de las manos. Todo eso a mí me ha ayudado a nivel de trabajar dentro del equipo, en el sentido de trabajar energía dentro del equipo, y decidí que podíamos intentar hacer una rueda de energía, ¿no? Juntarnos los 5 de las manos cuando llegamos a un lugar, abrir un poco ese portal, por decir así, esa rueda que hacemos nosotros como para llamarlos y de alguna manera quieran interactuar con nosotros, que sean ellos los que vengan y quieran interactuar. Nosotros, con todo el respeto, estamos allí para ofrecerles esa vibración más elevada cuando nos juntamos, pero que lo único que hacemos es elevar la vibración del lugar, ¿no? Y que esa vibración les sirva a todo este tipo de energía para poder tener un contacto con nosotros, ¿no? Y funciona, y funciona. Sí. Al final todos canalizamos, todos nos centramos en un propósito, que es el querer tener algún tipo de respuesta o interacción con lo que pueda haber allí, y al final tú los dejas a ellos y ellos vienen solos, ¿eh? Claro, todos vibran en la misma longitud de onda. Exactamente. Todo lo único que buscamos simplemente es decir, bueno, aquí te damos la opción a venir a estar con nosotros, con respeto siempre, y nada, y al final dan las señales, las dan. Sí, justamente eso quería acotar. Acá nosotros hacemos también observación del cielo para llamar ovnis, ver ese tipo de situaciones, y también hacemos un círculo de energía. Solamente que nosotros utilizamos mantras. ¿Ustedes han utilizado alguna vez algún mantra, tal vez?
yo creo un mantra yo hecho por mí, Mm, en el sentido de que yo llevo la oración en el momento, no oración por decir así, sino la petición o la claro, canalización la llevo yo, la guío yo un poco, en el sentido de, bueno, es como un mantra. Al final siempre suelo decir lo mismo en los lugares, ¿no? claro. Pero el hecho de que esta nueva energía sirva para ese contacto y que con todo el respeto, pues vengan a interactuar con nosotros, que, bueno, es una manera de pedir. Vas pidiendo, es como crear un mantra que ya nos sirve para todos los lugares donde vamos, ¿no? Claro. Y como te digo, sí, sí, al final es la intención, el hecho de que tú puedas decir una cosa u otra, pueda tener algo que ver, pero al final es la intención con lo que se hacen las cosas, es lo que crea esa energía ahí en el lugar, que es la que se queda en el ambiente, ¿no? Es decir, nosotros queremos esto y eso se manda ahí y se queda ahí, ¿no? Claro. Y, y bueno, para unos les sirve para una cosa y para otro otra. Pero al final todos estamos queriendo con la intención tener algún tipo de resultado, de una manera o de otra, ¿no? ¿Alguna vez han intentado hacer este círculo de energía en cielo abierto? Sí, lo hemos hecho. Normalmente lo hacemos en todos sitios, donde vamos a la montaña, cuando hemos estado, por ejemplo, hemos hecho zona de la batalla del Ebro, que fue una guerra que, bueno, que estuvo aquí hace muchos años ya, que hay zonas donde, como tú hablabas del tema de la gente esta, de las que les cortaban la cabeza, pues aquí, cuando habían soldados, fallecían, los enterraban en cualquier sitio, le llaman la tumba de los soldados, ¿no? Ujú. Hay muchos enterrados por muchas zonas, en fin, y hemos estado en zonas donde sí, y bueno, pues la hemos hecho al final la hemos hecho fuera también en el exterior, no simplemente en una casa, ¿no? ¿Han visto alguna vez un ovni con estas ruedas de energía o alguna luz que cruce el cielo? No, en el cielo no, o sea, a campo abierto no, pero sí en algún sitio que hemos estado encerrados sí hemos visto luminarias en algún momento, o hemos visto alguna luz que ha pasado por la puerta donde estábamos, Ujú. eso sí que hemos podido ver, tipo de luminarias. Nos pasó en un lugar en la Musara, una noche que estábamos también en un lugar muy conocido de Tarragona, Ujú. una montaña, que Sí, hablan de la niebla de esa montaña, un he lugar muy oído místico de la también. Musara, que quiero ir a ¿Has conocer oído de la también. Musara, no? Ujú. La Musara, Bueno, pues esto, Montserrat. Son dos lugares que la quiero Musara, visitar. exactamente. Ujú. Exactamente, son dos montañas telúricas y dos lugares muy importantes y en la Musara también se ha perdido gente, como en el Exacto. Montserrat. Ujú. Eh, Se han hablado también de apariciones de monjes, se han hablado, en fin, hay muchas cosas, ¿no? Y una noche estábamos allí también, y esa noche estaba con Gaby y otro compañero también, y también nos pusimos ahí justamente cuando estábamos haciendo rueda de preguntas y todo esto así dentro de la iglesia, de lo que quedaba la iglesia, por la puerta de la iglesia veíamos pasar luminarias de color rojo en la puerta de la iglesia. O Qué sea, hemos vivido interesante. momentos, por eso te digo y no había nadie, o sea, estábamos solos dentro de la Musara en una noche de estas de invierno, con mucha humedad, mucha niebla. Allí hablan de la niebla, cuando se aparece la niebla es cuando se da el fenómeno allí, ¿no? Ujú. Y es verdad que hemos visto como, y en el vídeo se ve como pasa una luz roja por la puerta. Qué interesante. ¿Y qué era? ¿De qué tamaño era más o menos? A ver, teníamos una distancia a lo mejor, ¿cómo te puedo decir? De unos 10, 15 metros aproximadamente. Mm. Y lo que llegamos a ver, fíjate, claro, veíamos como una bola de luz Ujú. cruzando la puerta, como una bola de luz. Pero era lo máximo que llegábamos a ver, pero sí que teníamos la sensación de que estaba pasando algo, ¿no? Qué interesante. Porque ahí me haces recordar que yo hice un podcast con David Gutiérrez, él es experto en EVAs, las entidades biológicas atmosféricas, que no necesariamente las luces que están en el cielo o las que vemos a ojo de Claro, pista sean ovnis, sino pueden ser también estas entidades biológicas atmosféricas. exactamente, que hay personas que son entendidos en estos temas y de verdad que siempre puede haber un porqué a lo que está pasando, ¿no? Evidentemente, eso está ahí, hasta que no ves que no hay una explicación, pues siempre la puede haber, ¿no? Y sí, sí, ¿por Claro. qué no? Muy interesante, muy interesante. En ese sentido también, hablando de experiencias tuyas, ¿alguna que haya sido muy sobrecogedora, muy impactante así, emocionalmente hablando? Bueno, a mí me emocionan todas, pero es lo que te digo, sobre todo la que vivimos en una casa, en un caserón de aquí de la población, el hecho que te he comentado antes, ¿no? El hecho de que ya me sorprende la parte de interacción física. Yo me quedo con eso, me quedo con que puedan tocar algo en este plano. Y el hecho de que podamos estar en una casa de 2 plantas y dejarle arriba el pulsador del timbre para que lo aprieten.
y tú estar abajo y oír la campanilla, o sea, no tiene ningún tipo de explicación lógica. Claro. Y eso te da vuelta en la cabeza en todo momento, ¿no? El hecho de decir, ¿cómo es posible que me tengan que apretar un botón en la planta superior y yo lo esté escuchando aquí, ¿no? Claro, son muchísimos años, son muchísimas situaciones y como digo, y todavía a día de hoy tienen más preguntas de cuando empezaste. Claro. Porque es que hay situaciones que se te escapan al entendimiento total, ¿no? Y cualquiera de las situaciones, como vuelvo a repetirme, la realidad supera la ficción, ¿no? Sí. Y hay momentos que tu cabeza ya no da más de pensamiento. O sea, está pasando y ya está. Sí, justamente a mí me pasó eso. Yo empecé con mi canal a investigar misterios ufológicos en el 2014. Estamos 2025 y tengo más preguntas que al principio. Conforme voy avanzando, tengo más preguntas que al principio, y así como tú dices también, llega un momento en el que hay que parar, y yo paré más o menos por un año completo, porque comencé ya a perder la cabeza. Y en este campo de la ufología, cuando comienzas, bueno, es mi idea, ¿no? Cuando comienzas a verle plausible la idea de que la Tierra es plana, es el momento de parar. Eso me pasó a mí. Comencé a verle plausible que la Tierra sea plana y comencé a buscar información y decía, no, la Tierra es plana, la Tierra es plana. Ahí dije, no, detengámonos, pensémoslo mejor, porque ya se está comenzando a salir de las manos de esta situación, y tuve que parar por un año. Y ahorita estoy como retomando todo y muy agradecido que este podcast era de ser el año pasado. Que estaba mirando los mensajes en septiembre del año 2024, estábamos poniéndonos de acuerdo y apenas estamos ya en noviembre de 2025. Bueno, yo celebro que estés bien y que estemos haciendo esta charla. Y yo te voy a preguntar a ti, ¿qué me opinas tú del 3 y Atlas? El 3 y Atlas. Hay muchas connotaciones acerca de eso. Justamente he estado investigando acerca del tema. Decían que aparentemente era una nave nodriza, que no se parecía a nada de lo que habían visto antes, porque es como, justamente aquí tengo el ejemplo que estaba explicando. Este es un micrófono, supongamos que este es un cometa normal y esta es la cola. Y los cometas normales van la punta adelante, la cola hacia atrás, pero 3 y Atlas estaba así, tenía una anticola, que tenía la anticola por delante y la parte del núcleo en la parte posterior. Que no existe una explicación muy lógica acerca de eso, pero tomando en cuenta que este es el tercer visitante que ha tenido la humanidad en toda la historia de un visitante interestelar, entonces debe de tener un tipo de características que todavía no se conocen. Aparentemente decían que estaba frenando conforme se estaba acercando al Sol, que hubo un caso también que se hizo medio famoso. No sé si tú te enteraste que la ESA le tomó fotografías con uno de los satélites que tienen orbitando Marte, y tomaron 488 imágenes, y 2 de esas imágenes estaban datadas que no podían ser públicas hasta el año 2099. ¿Tú te enteraste de eso? No. Sí, pero fue un error de sistema. Pero todo mundo, todos los conspiranoicos se lanzaron por eso de que no, que cómo nos van a ocultar esa información. Fue un error de sistema. Después que decían que cuando llegue al perihelio y a la parte más cercana de la órbita al Sol, si es que se empunta hacia nosotros, que se supone que el 29 de octubre decía Avi Loeb que si se empunta hacia nosotros, ya el dinero va a perder sentido, y que todos los que no hayan cogido vacaciones las tomen antes del 29. Eso sí lo escuché. Y nada pasó. Eso sí lo escuché. ¿Y qué opinión tienes tú? Bueno, ahora yo estoy escuchando de que ahora, para el día 19 de diciembre, creo que es cuando más se le va a ver. Porque es como que coge dirección a la Tierra, ¿no? En este sentido, puede ser. Sabía que tenían varias fechas, pero cuando más cerca se supone que iba a pasar, no sé si estoy bien en las fechas, decían que era para marzo de 2026, que iba a ser como más observable. Pero no sé, creo que la sonda Juno es la que le tiene apuntado para esa fecha, para marzo. Pero sí debe de ser que cruce por aquí más o menos por diciembre también. Sí, yo escuchaba, hoy leía eso del 19 de diciembre aproximadamente, creo que se encaraba ya un poco
No sé, ¿tú qué crees que es, Andrés? Yo pienso ¿Qué crees que es? yo pienso que es un cometa, es un visitante interestelar, ¿Sí? no es una nave tecnológicamente hablando. Y por decirte en situación de órbita, el Oumuamua fue mucho más misterioso que Sí. 3 Atlas. Porque 3 Atlas, por Ajá. decirte, llegó a la parte de atrás al perihelio y se fue recto. Sí, No hubo mayor sí. novedad. Cuando vino Oumuamua, este llegó así a la parte de abajo del Sol y se elevó para arriba en una forma bastante peculiar. Para mí, Oumuamua, el primer visitante, ese fue mucho más misterioso que 3 Atlas. Yo estoy haciendo el seguimiento, la verdad que estoy muy interesado en este tema y no sé, quizás le han dado mucho más bombo, no lo sé, quizá por el tamaño, no lo sé, Claro, por el pero tamaño, la, se le está dando mucho. la cercanía que estaba a 1.6 unidades astronómicas, que estaba estaba muy cerca. También esta otra situación que le alarmaron a todo el mundo, que la NASA activó la alerta planetaria. Eso no fue así, Sí, fue otra institución la que activó en este momento. Déjame ver, ay, se me fue el nombre, pero es otra institución la que activó no la alerta planetaria, sino la observación planetaria, donde dijo que todos los satélites del mundo que estén en capacidad de poder identificar o poder visualizar a 3 Atlas, lo hagan para poder tener más información acerca de este visitante, pero no era una alerta planetaria per se. Entonces, esto como que fue sumarse a la noticia, los conspiranoicos. sumarse a la noticia viral para ganar visualizaciones. Bueno, también te digo que si viniera una nave tampoco sería raro. Claro. ¿Sabes? También, yo por lo menos, desde mi punto de vista, igual que me dedico a una cosa y sé que puede haber esa cosa, también te digo que en el espacio No puede haber cualquier no creo que cosa. no creo que seamos los únicos, ¿no? Y Claro. la verdad, el palo sería, o lo sorprendente sería llegar a verlo, ¿no? Pero que pueda haber, igual puede ser que al final podamos ver algo más. Claro, sí, justamente. No sé, lo vamos a dejar ahí. A ver. En el podcast que hicimos con David Gutiérrez acerca de donde hablamos acerca de las EVAs, ahí había un hombre en un canal de YouTube que ya te voy a pasar para que lo veas, que él tenía observaciones con telescopios. No especificaba bien exactamente en qué parte del sistema solar habían naves así en forma como esto, así cuadrado, Claro. como esto, con una punta, que parecían escopetas Sí. recortadas. Pero esas naves estaban abandonadas, no había nada ahí. Entonces a mí se me ocurría que puede ser remanentes de civilizaciones anteriores a la nuestra que hayan estado en este planeta, que no llegaron al destino, o civilizaciones que venían para acá y que no avanzaron a llegar, o Sí. X situaciones. Incluso hay un video que hice acerca de una sesión de visión remota de Marte 1 millón de años en el pasado, donde decían que ahí hubo un incidente planetario con un cometa y que toda la civilización marciana buscó un nuevo lugar en la zona habitable. Y aparentemente de Marte vinieron para acá y allá es en el primer lugar donde existieron pirámides. Y que estas pirámides se construyeron a manera de refugios para salvaguardar las inclemencias climatológicas de ese entonces. Hay una pirámide enorme que se llama la pirámide D&M, que es acerca de eso, que tiene 5 lados y que es para soportar eso, justamente en el área de la Ciudadela, en Sidonia. Sí, es sorprendente. Es un tema que a mí me gusta mucho. Sí, es interesante. Yo estoy más en el otro, pero el tema este ya me interesa mucho, es muy sorprendente. Sí, bueno, veremos a ver qué pasa. Claro. Después de eso también me subí un poco al tren de esta noticia, porque yo tengo un video donde hice una simulación, me inventé yo todo el guión, ejercicio de simulación de cómo sería una invasión, y más o menos estaba pasando lo mismo que yo planteaba en el video, que en el video decían, para una invasión no necesariamente tenemos que ver miles de ovnis en el cielo como lo plantea Hollywood, sino que solamente con un visitante interestelar que nos mande una señal ya es suficiente. Ya es suficiente. La segunda parte, que aparezca un héroe filtrador, en este caso Fabi Loeb,
yo en ese caso de simulación le puse a Julian Assange o a Edward Snowden, que alguno de los dos iba a filtrar el audio. No ha habido audios, pero sí comenzó a filtrarse también muchas situaciones de la señal WOW, que decían y explicaban que el 3 y Atlas está viniendo por el mismo lugar pues, donde fue captada la señal WOW, en el 77. Entonces comenzó una ola de especulación bastante, o sea, creo que estaban buscando volverse virales en ese momento. Sí. Sí, porque Este es el tema, a final de cuentas no ha pasado nada. No pasó lo Es que verdad. ellos esperaban que pase, pero era una posibilidad. Y justamente yo me sumé a esto por esta situación que te digo. Es un video bastante completo que recibió mucho hate porque la gente pensaba que yo estaba diciendo que esa era la verdad y no vieron el título del video que decía simulación. No, es muy interesante, muy interesante. Sí. Lo cierto es que es un tema que a mí me tiene, y estoy siguiéndolo, estoy siguiéndolo muy de cerca. Claro, no. A ver qué pasa. Claro, tengo que seguir pendientes acerca de eso porque en verdad que es un tema muy interesante. Aparentemente vi en algún canal que decían que había acelerado más, otros dicen que ha desacelerado. Entonces así... Claro, es que hay una desinformación, ahora hay mucha gente hablando de lo mismo y hay gente que, bueno, esto simplemente por redes sociales, bueno, lo que sea. Y claro, ya llega un momento que te confunde, Claro. de hecho. Sí, yo me Pero acuerdo bueno. que están con esto desde agosto de este año, que yo estaba pintando un departamento aquí en mi casa y escuchaba que decían que es nave pleiadiana, que ya se habían comunicado telepáticamente con escogidos y que dicen que vienen a ayudarme. Y yo repito lo mismo que le he repetido a todo el mundo cuando me dicen acerca de esto, que seres extraterrestres van a venir a ayudarnos. Y yo pienso que no. Si en caso viniera una raza extraterrestre, vendría a quedarse con lo que queda del planeta, porque yo pienso que la humanidad no es algo que se merezca mucho la pena ser salvado. Sobre todo en estos últimos tiempos. Tienes toda la razón, Andrés, tienes toda la razón. Volviendo al tema central de aquí del video, que ya nos salimos, pero está muy buena la conversación contigo y a mí me gustaría que este podcast dure unas 2 horas. ¿Cómo se protegen ustedes para este tipo de investigaciones dentro de los lugares? Bueno, mira, tenemos, normalmente cada uno lleva lo que quiere, lo que realmente cree que le puede ir bien. Yo no he tenido nunca el hecho de, o no he sentido la necesidad de llevar nada. Creo que a nivel espiritual, a nivel energético, siento el hecho de que en estos lugares me siento como protegido en este sentido. No he tenido la sensación nunca de tener que colgarme a algo, tener que llevar alguna cosa, ¿no? No sé cómo, es algo que no sé cómo explicarte, no es una sensación mía que yo tengo de una protección distinta. Es verdad que sí, es verdad que vamos con mucho respeto, vamos siempre con mucho cuidado a los lugares. Pero como te digo, cada uno pues hemos llevado lo que más hemos llevado, esas medallas de San Benito. También utilizamos unos enjuagues de hierba que nos hizo una amiga nuestra hace mucho. Exacto. Bueno, yo la llevo tatuada y todo, Pero sí que es verdad que sí que y es verdad que hemos tenido pues incluso algún ungüento que nos hizo también una querida amiga nuestra también, que ya falleció hace un tiempo, que se llamaba Luchi, que de aquí le mando un beso de donde esté. Y no sé, siempre nos cuidaba mucho, nos hizo varios ungüentos y es un líquido de hierbas, ¿no? Que nos lo ponemos justo antes de entrar en las muñecas, un poco por así, ¿no? Pero sí que es verdad que tampoco ha sido algo que nos haya marcado mucho el hecho de ir a un lugar con miedo, en el sentido de que o vas protegido o no, ¿no? Creo que es un poco lo que cada uno siente en ese momento. Claro. ¿Algún consejo para las personas así que anden interesadas en meterse a esta onda de investigar este tipo de fenómenos? Bueno, es lo que te he dicho antes, no es una moda. Una cosa es ir a lugares en plan urbex, a visitarlos, a grabarlos, a hacerle fotos, tal. Otra cosa cuando ya tienes que ponerte a interactuar porque aparte un equipo de investigación va con aparatos, necesitas tiempo, hacer ruido, en fin, no es lo mismo, pero luego hay una investigación detrás, ¿no? Hay una parte de investigación donde se sabe del lugar, zonas donde se teleprospecta también, aparte antes de ir al lugar, se hace una teleprospección con un péndulo sobre el plano, sobre ese sitio, y nos dice el lugar donde más energía canaliza.
y luego el medium o el sensitivo de nuestro equipo es el que va a este lugar sin decirle nada, va a él y verifica el sitio. O sea, quiero decir, es algo muy complejo la investigación paranormal. Y luego, si hay noticias del lugar, si hay que buscar archivos del lugar, en fin, es complejo, ¿no? Y luego, pues, como digo, sobre todo, cuidado a la gente que va a estos sitios abandonados, sitios que hay energías ahí, que hay remanentes de situaciones que se han vivido. Pueden pasar cosas y yo siempre digo que tengan mucho cuidado en estos lugares, ¿no? La investigación paranormal piensa que al final interactuamos con cosas o energías que no conocemos y hay también mucho suplantador de identidad, ¿no? Y muchos de estos aficionados a la Ouija y todo esto también que van a estos lugares empiezan jugando con alguien que creen conocer y luego no es. O empiezan haciendo la sesión con alguien que creen que es y luego no lo es, ¿no? Y puede afectar tanto psicológicamente como energéticamente lo que pueda pasar en el lugar, ¿no? No lo sé, la verdad que mucho cuidado, sobre todo la gente que quiera empezar con todo esto, que se centre, que se viven situaciones que no se explican en algunos momentos y que no te lo puedes llevar luego a tu casa. Claro. Evidentemente. Sí, eso justamente, ya aclaramos este punto, pero ¿a alguno de los demás del equipo le ha pasado que le ha seguido algo a su casa? No, nosotros hemos tenido... Yo te puedo decir que cuando yo empecé con todo esto en el 2000, fíjate, en el 2012 fue una de las primeras salidas así a campo. Y fíjate, fui en primer lugar, uno de los primeros lugares fue Belchite, el pueblo de la guerra aquí en España. Murieron muchísimas personas en muy poquitos días, ¿no? Unas 5 o 6 mil personas en muy poquito tiempo, ¿no? En ese pueblo. Yo recuerdo que entré, somaticé mucha cosa de lo que había en ese pueblo. Cuando llegué a casa, yo después ya de varios días de estar allí, y yo mientras pasaba la información al ordenador y tal, era curioso porque yo tenía un televisor detrás. Fíjate lo curioso que era, que yo tenía la sensación de que algo estaba pasando, ¿no? Yo miraba para atrás y el monitor del televisor empezaba a hacer la raya blanca. ¿Sabes? Yo me miraba, cuando yo me volteaba y miraba hacia atrás, el televisor se apagaba. Volvía a poner para adelante y yo tenía la sensación de que algo estaba pasando, y cuando me giraba estaba con la raya otra vez. Y cuando yo miraba hacia ¡pam! Y se apagaba otra vez. O sea, hubo algo, yo no te voy a decir que viniera de allí conmigo, pero sí el hecho de que cuando tú te abres a esto, eres un canal ya. Vayas donde vayas, la energía que hay en el lugar sabe que buscas o que tienes esa inquietud interna y eres como un canal abierto que cuando vas a cualquier lado ya lo que pueda haber en el lugar intenta interactuar contigo, ¿no? Y sí que es verdad que tuvo un momento en casa que tuve que decir, haya lo que haya aquí, no puede estar de esa puerta para adentro, no puede estar aquí, tiene que estar de puertas para afuera, este es mi lugar y no puedes estar aquí dentro. Fue hacerlo y no volvió a pasar más. Pero quiero decir con esto que por eso digo que hay que tener precaución, ¿no? Cuando tú vas a un lugar y con tu intención ya buscas un contacto al aire, el hecho de poder decir algo al aire, ¿no? Porque tú no estás hablando con nadie delante de ti, estás hablando al aire, pero con una intención de que alguien te escuche. Tú piensas que cuando ya abres ese canal, vayas donde vayas, esas energías tienes que tener cuidado porque te reconocen. Y aparte, pues el hecho de que el respeto sobre todo a quien no haya nada allí que decida acompañarte en algún sitio, ¿no? Claro. O sea, es complicado, es un tema complicado, por eso digo que no es tan fácil este tema. Sí, a mí dime lo que me ha pasado. Yo, sin faltas de respeto ni nada, en cambio yo he tenido missing times en 2 ocasiones, pérdida de memoria, y en lugares medio energéticos para que aparezcan ovnis. Y eso le mostraba yo al Alberto. Y yo antes era un tipo que pesaba 90 kilos. Gordo, descuidado de mi propia apariencia. Ahora ya hago ejercicio, estoy mejorado. Y fue por mí mismo que nació de mí. Y nació a partir de un missing time que ocurrió un 31 de diciembre del año 2022, justo a los meses de que murió mi mamá. Comencé por mí mismo a salir, y ahí Alberto le dije, yo tengo miedo de saber qué pasó en ese missing time. Y Alberto me dijo, no debe de haber sido algo malo, porque si hubiese sido algo malo no hubieras hecho ejercicio, no te estuvieras poniendo en forma, no hubieras mejorado. Entonces debió de haber sido forzosamente un encuentro positivo. Y es interesante esto de hablar así con otras personas, así como tú, como Alberto, que ayudan a ver otro punto de vista de la misma situación que otros no me estaban ayudando a ver.
y que eran justamente de mi mismo círculo de gente que estudia fenómenos de ufología. Bueno, aquí estamos para lo que podamos. Al final contamos desde nuestras experiencias y al final no hay más conocimiento que lo que tú haces. Claro. Que es durante todos estos años vivir situaciones, porque los libros están bien, pero al final lo que cuentas es tu verdad, tu historia, tus situaciones, tus vivencias y tus emociones en los lugares, ¿no? Y al final eso intentas transmitirlo, intentas que la gente lo escuche. Quien te quiera entender te entiende, quien te quiera escuchar te escuchará. Pero al final no es algo que te inventas, es algo que tú has vivido y se crea más real, porque al final lo estás explicando desde dentro y es así. O sea, no hay nada que te puedas inventar. Claro. No ganas nada inventando esto. Claro, y entre más espontáneo a mí se me hace que es mejor, así como estos podcasts que yo hago. No hay guiones, nada, Claro que nada, sí. nada está guionizado, nada está programado, todo va fluyendo conforme va avanzando la conversación. Claro, no hay problema, no hay problema. A mí me gusta la conversación así distendida, así salen los temas, se comentan situaciones y bueno, van saliendo muchas cosas como te han ido saliendo a ti al mismo tiempo que yo explicaba cosas, te han ido viniendo a ti, ¿no? Claro. Y al final es un poco eso, ¿no? Son anécdotas, son situaciones que remueven, en fin, es interesante así. Sí, como para ya ir finalizando, ¿cómo podría ser que identifiques si es que algún tipo de entidad o algún tipo de estas energías es negativa o es positiva? ¿Cuál sería la diferencia en tu experiencia? Bueno, en los lugares sobre todo, yo lo hablo también en el libro que tengo yo que es Sintiendo Más Allá, el libro que yo he escrito sobre estos temas, hablo un poco de los suplantadores de identidad, ¿no? Y hablo en el sentido de que si en tu casa, por decir así, mucha gente siempre tira a que pueda ser el familiar el que está en casa, ¿no? Sí, yo creo que en mi casa está mi tío, está mi tal, ¿no? Pero claro, tú piensas, si en tu casa no estás a gusto, si en tu casa sientes mucha pesadez, si en tu casa tienes miedo, si en tu casa te sientes raro o notas una presencia muy densa, muy rara, no es un familiar tuyo. Es una energía que tienes allí, pero un familiar tuyo no puede volver a este sitio a darte miedo. Volverá a darte un mensaje, pero no te puede crear miedo. ¿Entiendes? Entonces, por eso te digo, es complicado en el sentido de lo que la gente pueda entender. Evidentemente, la descripción es esa. Es estar en un lugar donde no te encuentres a gusto, donde tengas miedo, donde tú a nivel energético estés hecho polvo, estés cada vez más agotado. Mucha pesadez, mucho mal humor, todo eso conduce a que pueda haber algún tipo de energía en tu sitio que no es buena. Olores malos, en fin, es un cúmulo de situaciones, ¿no? Es todo lo que te haga sentir mal, no puede ser una energía positiva, es una energía negativa. Por eso doy esto en el sentido de que cuando la gente dice, no, puede ser un familiar, pero tu familiar realmente te va a venir a dar miedo, piensa las situaciones que estás viviendo. Si no te encuentras bien en tu casa, algo te va a haber allí que no es bueno, no es un familiar. Entonces, ahí es un poco el ejemplo para que la gente distinga, ¿no? Claro. El hecho de que en los lugares, muchos lugares que recorremos durante el día, a lo mejor vamos a lugares antiguos, lugares o teatros y tal. Si escuchas al cuerpo, el cuerpo te habla, el cuerpo te dice, yo en este lugar no me siento bien. En este lugar me encuentro raro. ¿Por qué? Porque tu campo áurico, tu energía te está diciendo de que ahí hay energía densa en ese lugar, de lo que sea, que no es positiva. O hablamos también, por ejemplo, cuando tú conoces a alguien y dices, esta persona no cuadra conmigo, o típicamente hablamos, decimos, esta persona no me cae bien. Claro. No es que no te caiga bien, es que esa energía choca con la de él, porque hay algo en él que para ti no vale. ¿Entiendes? Estamos hablando de que al final tu campo energético, si lo escuchas, y lo estamos perdiendo todos con la vida que llevamos, te dice cosas y te habla de un sitio donde no estés a gusto y de lo que pueda haber en él. Qué interesante. Con eso ya dejaste saciada la última inquietud que yo tenía. ¿Algunas palabras de despedida, Ángel? Bueno, para mí ha sido un placer estar aquí contigo, Andrés. Yo cuando quiera repetimos. Nada, a todos los oyentes es un placer. Grupo Green Pass en España, ya sabes que estamos aquí para lo que necesites. YouTube Green Pass Investigación. Yo tengo también en Amazon el libro de Sintiendo Más Allá de Ángel Moreno, donde hablo de todos estos temas. Y nada, saludar a todo el equipo, Gaby, Alberto, Dani, Chumi, y a todos tus oyentes, a ti especialmente. Me alegro de que estés mejor, de que vaya todo adelante.
y que aquí estamos para lo que necesites, ya sabes. Yo encantado de estar aquí, esta charla amena. He aprendido yo de ufología, yo te voy explicando un poco de parapsicología, de un poco de los fenómenos paranormales. Y esto se trata la vida. La vida se trata de esto, de compartir experiencias y anécdotas y bueno, y poco informándonos todos, ¿no? Así Sí. es un placer. Ha sido un placer. Un placer para mí también y muchas gracias por aceptar la invitación. Esta conversación, como te dije, ha tenido que pasar un año para tenerla y créeme que me voy más que contento y yo ya quedo de aquí también a las órdenes para lo que quieras, para lo que necesites. Claro que sí. Y espero el próximo año, ahora sí ya he salido de un montón de situaciones que me tenían afectado. Ayer terminé la última. 2026 yo tengo que ir a España y tengo que ir a conocerlos en persona y espero poder ir a una investigación también, acompañarles a eso. Claro que sí, eso cuando vengas para aquí tú simplemente nos avisas y esa noche nos acompañas y eres uno más, Sí, será un placer. Eso sí, es un placer que yo tengo que darme el próximo año y así mismo, si ustedes quieren, yo les llevo a un campamento ahí a la Puda o nos vamos a Montserrat. Claro. Hacemos un campamento y llamamos ovnis, yo les hago ver ovnis a ustedes también. Sin problema, compartiremos experiencias, como digo, compartiremos vivencias. Listo. Eso sí que va a estar chulo, claro que sí. Vale, qué gusto que me dio. Esto es uno de los videoprogramas que más bien me lo he pasado. Y créeme que no hay forma de agradecerte todo esto. Mis queridos amigos y suscriptores, sigan a Ángel en sus redes sociales. Aquí abajo les voy a dejar un link para cada una de ellas. Y será hasta la próxima oportunidad. Nos vemos pronto. Un gusto, Ángel. Gracias.